Dios les bendiga, amados, en esta tarde. Deseo compartir con ustedes en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 2. La Biblia dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Quiero hablar acerca de la importancia de la estabilidad. La importancia de la estabilidad. Yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender y aprender a ser estables. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas que a nosotros nos desestabilizan en la vida y necesitamos poner mucha atención, porque no es bueno que nosotros estemos constantemente cambiando, es decir, ser cambiantes. Estamos permanecer estables independientemente la situación o la circunstancia que estemos pasando. Digo esto porque usted sabe lo que el mundo entero está pasando, y yo creo que nosotros tenemos que poner firmes, es decir, ser estables. Por eso el tema, la importancia de la estabilidad. Hay versiones diferentes de este verso que leí. Una de ellas dice: cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Hay otra versión que dice: con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. Entonces, considero de que nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios, para poder estar cada día mejor y ser agradables a aquel que nos creó, aquel que nos ha ayudado a seguir hasta este día en pie. Y yo creo que las naciones, las familias y las iglesias mismas solo van a ser fuertes y estables cuando hay buen entendimiento y orden. Es decir, no puede haber estabilidad si no entendemos bien las cosas y si no ponemos un orden, es decir, cómo conducirnos cada día que pasa. Necesitamos tener una forma de conducta como hijos de Dios, como personas que Dios ha escogido. Por eso dije, las naciones en general, las familias y las iglesias, considero que son las que desarrollan en sí la sociedad. Solamente van a tener fuerzas, van a ser fuertes y van a tener estabilidad cuando podamos entender lo que Dios quiere y mantengamos el orden que Dios quiere que mantengamos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que es importante entender principios bíblicos, que no nos olvidemos de los principios establecidos por Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantener la estabilidad, o ser estable, mejor dicho. Cuando nosotros entendemos los principios establecidos por Dios, ¿verdad? Es decir, hay cosas que hemos olvidado. En la actualidad, uno de los principios bíblicos que hemos olvidado regularmente, y por eso mencioné las naciones, familia e iglesia, es porque Dios es primero. La Biblia dice que hay un orden: Dios, Jesucristo, hombre, y de esa forma se desarrolla todo. Es decir, Dios está sobre todas las cosas. Envió a Jesucristo a este mundo a enseñarnos a cómo vivir. Y una de las cosas que estamos perdiendo en la actualidad es el manejo de las familias. ¿Por qué? Porque no se respeta la cabeza que representa el hombre en ella. Porque está Dios, Cristo y la cabeza del hogar. Entonces, digo esto porque son principios bien fundamentales para podernos desarrollar como no solamente como una nación, sino como familia. Y lo mismo se lleva a la congregación, es decir, a la iglesia. Por lo tanto, es importante, recalco, mantener o entender nosotros los principios bíblicos, ¿verdad? Digo esto porque a través de la historia, y no solamente en la historia, sino también en la actualidad, la mayoría de los problemas que atravesamos son el resultado de la falta de cabezas competentes. Es decir, personas que tomen ese liderazgo en el lugar en que están. Porque el problema es que mucha gente cree que ser líder es ser el que está al frente de masas, de mucha gente, pero todos tenemos cierto liderazgo, todos somos cabezas en algún lado, o sea, en nuestra empresa, en nuestros hogares, en la iglesia, en cualquier lado, en cualquier área. Tiene que haber alguien que ponga orden, y ese orden se va a lograr solamente cuando nosotros entendamos los principios correctos establecidos y dados por Dios.
¿verdad? Porque si se entiende correctamente lo que Dios quiere, entonces podremos tener un orden basado, recalco, en lo que Dios ha establecido. Y los problemas regularmente se dan por eso, porque no hay personas, no hay cabezas competentes a guardar un orden. ¿Ve? Nosotros necesitamos entender eso. Si no hay un orden, podemos vivir. Nadie dice que no se viva. Pero el problema es que tiene que haber un orden. Y ese orden es el que lleva a ser estables. El verso que leímos dice, en la segunda parte, mas por el hombre entendido. Es decir, cuando se entienden los principios correctos y sabio, permanece estable. Es decir, la estabilidad es el resultado de entender, ¿vea?, lo que Dios quiere y permanecer en eso. Y eso lleva a la estabilidad. Cuando hay estabilidad es porque hemos entendido los principios establecidos por nuestro Creador. Y entonces todo va a estar bien. Cuando nuestros gobernantes, cuando los padres de familia, cuando los líderes espirituales entiendan qué es o entendamos qué es nuestro papel, cuál es nuestro papel, entonces estaremos mejor. Va a haber estabilidad en todo. Tengo temor como padre, como líder espiritual, como hombre en términos generales, de que esta situación que estamos viviendo, al no haber el entendimiento de los principios establecidos por Dios, va a traer un caos tremendo a esta sociedad. Y créame que mi corazón se aflige al pensar de que este mundo va a quedar completamente diferente después de que pase todo esto, a raíz de no entender. Porque si nosotros tenemos el entendimiento correcto de los principios establecidos por Dios, va a haber siempre en nuestras vidas estabilidad y no va a cambiar nada. Pero de lo contrario, sí van a haber cambios que nos van a afectar tremendamente y eso no está bien. No está bien. Hermanos, amados, cuán importante es que nosotros mantengamos firmes los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios y no movernos de ellos, porque eso es lo que nos va a llevar a ser estables en las cosas que ya Dios puso para usted y para mí. Quisiera leerles algo. Y este verso, hermano, lleva ahora sí que comprender muchas cosas, y es el verso que cierra el capítulo, o mejor dicho, el libro de Jueces. Lo encontramos en el capítulo 21, el último libro, el último capítulo, y el último versículo. Es de pensar, es de meditar. Este verso dice, el verso 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada quien hacía lo que mejor pensaba que estaba bien. En estos días, decía el escritor, no había rey en Israel. Ahora, por falta de un gobernante, por falta de un líder, por falta de una cabeza en el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no se siguen las normas establecidas por Dios, entonces cada uno hace o cada quien hace lo que bien le parece. Y eso nos lleva al fracaso. Eso nos lleva a ser inestables. Y la instabilidad nos lleva, recalco, a fracasar. Nadie que sea inestable va a triunfar en la vida. Aparte de ello, la inestabilidad nos puede llevar a salirnos del camino correcto y no llegar al final de nuestra jornada. Fuimos llamados para llegar al final y ser hombres y mujeres que recibamos una corona incorruptible. Ahora estamos aquí en esta tierra, estamos en este mundo, y la Biblia dice no somos de este mundo porque nos espera un reino diferente. Deberíamos de practicar una vida totalmente distinta, basada en los principios bíblicos. Pero cuando no hay un líder, cuando no hay una cabeza, cuando no hay una persona que dirija correctamente, tanto en la nación, en los hogares y en las congregaciones, cada quien hace lo que bien le parece. Por eso dice el escritor, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto lo que dice es que donde no hay una cabeza, la gente hace lo que mejor le parece. Y esto lleva a la inestabilidad. Y ser inestable nos lleva a fracasar. Amados hermanos, es mi oración y es mi deseo
que usted y yo permanezcamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, y que nunca nos salgamos de la verdad fundamental establecida por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga y nunca olviden lo importante que ustedes son para Dios.